Saludos amigos de todas partes. Un placer inmenso estar nuevamente en comunicación con todos ustedes en esta primera feria virtual de escritores del colectivo literario Letras Infinitas que nos ha reunido y nos está reuniendo durante esta semana para conocer y también adentrarnos un poco en el conocimiento, valga la repetición de palabras, no solamente del texto, sino también de escritores para el colectivo literario Letras Infinitas, que genera esta feria virtual desde la ciudad de Quito para todo el continente americano y el mundo entero. Es un placer inmenso estar contando hoy con la participación de una extraordinaria escritora nativa de Cuba, Cuba la Bella, que se ha dedicado la escritora a plasmar con sus letras unas vivencias y unas reflexiones, porque todo escritor reflexiona mientras escribe acerca de cómo ve la vida, de cómo ve el entorno que lo rodea. Estamos hablando de la escritora incluso premiada, porque ya nos hablará un poco de ello, ¿no? Porque es ganadora de un concurso, por lo menos que yo tenga conocimiento, de un concurso mundial de escritura en tiempo atrás. Estamos hablando de la escritora cubana María Salomé Pérez Conde, a quien le damos la bienvenida y escuchamos su saludo. Bienvenida. Muchas gracias, Rafael, a usted y a las Letras Infinitas, a esta feria virtual desde la ciudad de Quito para todo nuestro continente americano y el mundo. Pues, como usted dijo, soy la escritora cubana María Salomé Pérez Conde y muy feliz de encontrarme hoy a través de las redes con usted, con el colectivo de Letras Infinitas, con la feria y con todos los demás escritores que nos acompañan. Sí, eso es un placer para nosotros, de verdad que sí, y una satisfacción inmensa contar con tu presencia. Pero antes de comenzar a hablar de tu obra, queremos saber un poco quién es María Salomé, a qué se dedica y cómo llega a este mundo de las letras. Bueno, a ver, soy una ex profesora licenciada en geografía desde el año 85 y siempre me gustó escribir, siempre. ¿Qué pasaba? Que escribía y muchos de mis textos quedaban guardados en la computadora y en papeles. Sin embargo, con el auge de las redes sociales, la apertura de las redes en mi país, pues esto, mis textos me refiero, se lanzaron también a las redes. Y un buen día encontré un concurso también promocionado en las redes y participé y simplemente obtuve premio y de esta manera me fui involucrando en los talleres literarios que habían en mi país vigentes que yo desconocía. A medida que me fui vinculando a los talleres literarios, por supuesto, eh, toda esa inspiración literaria fue perfeccionándose, avivándose y me discipliné en cuanto a escribir. Ya no escribía al azar cuando venía la inspiración, sino me sentaba todos los días. También soy una feroz lectora, pero lectora de lo que me atrapa, de lo que me gusta. Por eso es tan importante que desde la primera línea el escritor pues cautive a su público, porque el que cautiva desde las primeras líneas pues es leído hasta la última de las líneas de su texto. Así fue como comencé hace algunos años y bueno, vamos en progreso. He participado en eventos, he participado en concursos y ha sido toda una satisfacción. Me gusta escribir poesías, también narrativa, y bueno, la poesía me ha traído un sabor muy dulce a mi vida y a mis éxitos literarios.
Lo mismo escribo para niños que para adultos. Y bueno, con la poesía para niños he tenido varios reconocimientos importantes en los talleres municipales, en los talleres provinciales. Y bueno, han sido registradas estas poesías ganadoras en antologías dentro de Cuba, es decir, conformada por escritores cubanos, y también en el exterior, como en Argentina, en España y en otros lugares. Interesante, interesante esto que nos está comentando María Salomé Pérez Conde, porque nos unen varias cosas, María Salomé. Estoy descubriendo ahora esa parte, ¿no? Uno, lo que nos trae hasta acá, que es el caso de las letras, ¿no? Esa dedicación a escribir narrativa, a escribir poesía, y entiendo que cultiva muy bien lo que es la décima, ¿no? Y no serías de la costa si no te gustara escribir décimas, porque pareciera que fuese como que, digo de la costa por Cuba, ¿no? Como isla, porque la décima está muy ligada a eso, pero no es lo que nos vamos a abordar en este momento. El otro elemento es el hecho de ejercer la docencia, ¿no? También me correspondió durante mucho tiempo, y aunque no se deja de ser nunca docente. Y además de ello, también el otro, el otro elemento, que es coincidir en esto de poder querer transmitir a través de la palabra, a través de la letra, los sentires. Y precisamente allí iría mi inquietud en este momento. ¿Qué motiva a María Salomé Pérez Conde el querer escribir? ¿Para qué escribe? No tanto por qué, porque el por qué puede ser fortuito, pues, ¿para qué quiere escribir María Salomé Pérez Conde? Interesante pregunta, Rafael. Bueno, escribo sobre todo cuando abordo la literatura infantil para llevar mensajes de valores a los niños y jóvenes, que tanta falta hace en el mundo, en nuestras sociedades, en el hoy por hoy. Esos valores enriquecidos con el andar de nuestros, vamos a decir, ancestros que se han perdido a lo largo del tiempo, de la vida moderna, del estrés que conlleva la tensión, que conlleva también la vida moderna. Y me ha gustado mucho plasmar la interacción hombre-naturaleza, porque realmente somos producto, parte, formamos de la naturaleza como tal, respetarla, amarla, vivir la plenitud, gozarla, ha sido una de mis arduas tareas y sobre todo cuidarla, cuidar el entorno, cuidar la naturaleza, vivir en armonía, hombre-naturaleza, humanidad, naturaleza, el planeta que es vivo, que respira, que mantiene la vida y bueno, todas las especies conocidas y a veces hasta aún sin conocer. Esa ha sido una de mis grandes motivaciones, transmitir esos valores, transmitir el amor, transmitir el respeto, no solo con la naturaleza, sino entre los seres humanos, entre las personas. Que como le decía, a ver, no todo está perdido, pero en la mayoría de las sociedades, de los familiares, etcétera, a veces vemos que esos valores se disminuyen. Y por ejemplo, yo sí tengo la vivencia, porque visito un hogar de ancianos, como a veces los padres que lo dieron todo, que lucharon, que sacaron adelante su familia, son prácticamente dejados en un hogar y los hijos venir cada cierto tiempo o no ir nunca. Me he encontrado con caras tristes, con caras enfermas. Y bueno, un poco a través de la literatura, a través de la espiritualidad que todos tenemos y que nos movemos también por esa parte intangible que es el espíritu, pues llenar a esas personas, a veces en muy corto tiempo, de alegría. Y bueno,
Esto ha sido, entre otras cosas, mis motivaciones. Además de que aún conservo viva la niña que fui, la infancia que tuve, la alegría que viví, porque no es mejor etapa que la de la infancia, ¿no? Entonces, cuando escribo, disfruto lo que hago, me divierto también. Y alguien me decía en una presentación de un libro mío, pues que te brillaban los ojos. Bueno, claro, porque a la vez que escribo y comparto, pues vuelvo a ser aquella niña que fui. Eso en corto plazo, lo que me motiva ahora a escribir. Y es interesante, ¿no? Porque justamente a veces en el transcurrir del tiempo vamos perdiendo esa esencia. Como dice uno de nuestros amigos escritores, Mauricio Capriles, en varios de sus obras, él plantea que el niño, cuando nacemos, nacemos puros, nacemos con inocencia, nacemos sin maldad, pero luego el roce y las experiencias quizás en muchos casos van como que cambiando esa esencia inicial. Pero es importante todo esto que nos estás planteando, porque entonces llegamos a querer saber cuál es, para María Salomé, el sentido, cuál es el alma de las cosas, que es el libro que del que nos va a conversar hoy, en qué consiste y cómo surge esa obra. Bueno, aquí está. La presento. El alma de las cosas está editado y publicado por la editorial La Orilla Oscura de México, precisamente de la ciudad de Querétaro, México. A ver, surge esta obra por una necesidad que llegó a mí a través de un colega, escritor, metodólogo provincial de literatura, y me dice, María Salomé, sé que usted escribe para niños. Vamos a hacer, o próximamente tenemos el concurso Luis Rogelio Nogueras, pero para literatura infantil. ¿Pudieras participar? Y le digo yo en aquel momento al colega, mira, habérmelo dicho antes, porque acabo de entregar un libro que hice a otro concurso. Bueno, no importa, me respondió. Mira a ver si puedes crear un nuevo libro. Me quedé un poco escéptica porque en aquel momento yo tenía situación que mi mamá se había caído, se había roto la cadera, la tenía, bueno, pasando por todo ese momento. Pero dije, sí, acepto el reto y me senté a escribir. Alguien me decía, pero ¿cómo vas a escribir si es un libro mínimo 60 páginas? Bueno, yo me voy a sentar todos los días como hago y ya fluirá. Si me sale, lo presentamos. Y si no, bueno, lo vamos a ir trabajando poco a poco. Resulta ser que el récord fue inmediato y de corto tiempo. Me lo dicen el día 2 de noviembre y el último plazo de entrega era el 31 de noviembre. Trabajé incansablemente, sin parar. Y de ahí salió este libro, El alma de las cosas, que tiene 25 cuentos infanto juveniles. Y lo pude enviar sobre el día 26, más o menos, a la dirección del concurso. Y dentro de 40 obras, quedó dentro de esas las 7 obras escogidas, estuvo El alma de las cosas, finalista. Por lo cual me trajo doble alegría porque me probé a mí misma. Pude cumplir un reto que me impuse y a sabiendas de que podía suceder o no, pero gané. Y eso es lo más importante. Cuando hay voluntad, cuando hay deseo, cuando hay sistematicidad, pues las musas nos ayudan cuando es para un bien mayor.
y resultó el alma de las cosas. El libro toma el nombre de uno de uno de los cuentos que es uno de los más sensibles que hay en el libro, que se llama así, El alma de las cosas. El alma de las cosas, uno diría yo, y el alma de las cosas dos, que también hay otro cuento que se titula El alma de las cosas dos, pero es un apólogo este último. Entonces, toma el nombre de este cuento y rápidamente les cuento que se trataba de un niño que tenía el hábito de hacer origami, esa antigua arte japonesa de a través de un papel en blanco construir una figura. El niño hace sus origami y como su padre era médico, médico pediatra, cuando iba con su padre al hospital repartía las grullas hechas del origami a los niños enfermos. Pero en las grullas tenían escrito por él bajo sus alas poesía, algún breve cuentecito pequeño o frase que los niños al recibir el origami pues buscaban con alegría. Y esto provocaba precisamente una mejoría anímica en los niños y también una mejoría en sus patologías. Bueno, las enfermeras ya sabían que había estado el niño origami, como le decían a Daniel, porque los niños cambiaban sus estados de ánimo y todo fluía con mucha alegría. Hasta que un día, bueno, él enseña a los más grandecitos a cultivar el arte del origami y le habla sobre la leyenda de las 1000 grullas. ¿Qué sucede? Que un buen día Daniel se levantó con fiebre, se sentía mal, no pudo ir a la escuela, hubo que llevarlo al hospital para ser visto por su padre allí y resulta que tenía paperas. Por lo que tú estuvo más o menos una semana aislado para no contagiar a los demás y al cabo de la semana recibió la grata visita de muchos de esos niños que ya estaban de alta del hospital. Cada uno le había hecho una grulla y entre todos habían completado las 1000 grullas con la petición de que Daniel se pusiera bien. Entonces, en esa pequeña reunión hubo una alegría, una armonía, un amor tremendo. Por las noches, siempre su abuelo se sentaba a leerle cuentos del libro Las Mil y Una Noches. Y entonces, esa noche, precisamente cuando va a dormir, sintió en el cristal de la ventana un toc, toc, toc. Y cuando se asomó, vio una grulla blanca que le venía a dar las buenas noches. Entonces recordó lo que su abuelo le había comentado acerca del alma de las cosas. Es decir, que todos esos objetos que, entre comillas, eran inanimados, también tenían un alma oculta, un alma espiritual a la cual pues había que respetar. Y bueno, ahí termina el cierre del cuento y surge entonces después de estos 25 cuentos el título para el libro, que me gustó muchísimo llamarlo así, El alma de las cosas. Hay un Interesante. segundo, Ajá. ¿sí? Hay Dime. un segundo cuento que se titula El alma de las cosas dos, que como le dije es un apólogo entre una cuchara, un tenedor y un cuchillo. Y entonces, nada, es muy, para mí, gozoso poder escribir estas cosas y que lleguen a todos, sobre todo al público que está dedicado, que es a los niños y jóvenes.
Qué bueno, qué bueno. Y es que el título justamente lleva eso, ¿no? Como quizás los objetos inanimados, y es otra parte de la filosofía también de los viejos, como dice uno, de los abuelos, de quienes nos antecedieron, producto de sus experiencias, ¿no? Y de eso, de ese conocimiento oral muy, muy rico en los pueblos, que lamentablemente en las ciudades se viene perdiendo justamente por el aislamiento y el uso equivocado, ¿no? de tecnologías que nos permite comunicarnos quizás a nosotros dos, tú en Cuba, yo estoy acá en Quito, pero a lo mejor separa al que está aquí, a mí, con el que está quizás en la sala de la casa, en el cuarto o en el comedor, ¿no? Pero son esas situaciones. Pero a lo que voy, es decir, hay... Hay también en esas enseñanzas de nuestros abuelos el hecho de que cualquier cosa que hagamos queda parte de nuestra alma, ¿no? Y, eh, y esa parte pudiera reflejarse en perfección cuando se hacen las cosas con esa dedicación que quedan primorosamente bien hechas. Puede reflejarse en amor, es decir, en ese afecto que se pone para agradar a la persona más que halagarla, que son dos cosas de pronto quizás muy, muy distintos y no vamos a entrar en el campo filosófico, pero es eso, ¿no? Cómo el ser humano va dejando parte de su alma en lo que hace. Y no solamente en lo que hace, en lo que dice, etcétera, etcétera. Y ese cuento, esos dos cuentos que nos están mencionando someramente, reflejan un poco eso, ¿no? Y muy acertado el título de tu libro. Ahora, en base a todo esto, en base a todo esto, ¿qué tanta alma de María Salomé Pérez hay en su obra? ¿Qué tanto podemos encontrar y conocer, aparte de esa niña que nos dijo en un principio, que aflora siempre que desea escribir, pero en la Salomé de ahorita, no de pronto en la niña María Salomé, sino de la María Salomé actual? Bueno, yo creo que toda el alma la dejo en las obras. La pongo en función de la creación desde lo más infinito de mi ser. Y bueno, doy a conocer los mensajes que a mi juicio eh, debo, debo expandir, debo multiplicar, debo decir. Sí, eh, mucho, hay fantasía, hay alegría, hay razón para hacerlo y toda mi dedicación. Quisiera que cuando no estuviese físicamente, pues se mantuviera mi voz a través de esas letras. Y esto me lleva también como que a querer saber, de parte de María Salomé, em, viendo sus escritos, leyendo su obra, hay motivos para ser optimista, hay espacio para el optimismo, para la alegría en la humanidad actual. Pienso que sí, todo depende de nosotros mismos, de nosotros como seres pensantes, como seres no solo material de cuerpo físico, sino como seres espirituales que somos, porque realmente de dónde nace el pensamiento. Volvemos al problema fundamental de la filosofía, ser, ¿qué llegó primero, el ser o la conciencia? Bueno, precisamente cuando cultivamos la conciencia, cuando cultivamos esa parte espiritual que está en nosotros y que es nuestra esencia, pues sí, hay espacio para la alegría, hay espacio para crecer espiritualmente, intelectualmente, pero sobre todo para crecer en amor, en fraternidad y en el bien. Yo pienso que sí, que se va a lograr. Lo que, a ver, el espacio y el tiempo para nosotros es algo que nos golpea porque no nos alcanza la vida misma para ver esos logros. Quizás en un futuro de siglos estaríamos en presencia de una nueva humanidad mucho más humana,
mucho más fraterna, mucho más amorosa, cumpliendo con un sencillo mandamiento que nos dejaron hace más de 2000 años: amar a Dios y al prójimo como a sí mismo, como a ti mismo. Y a veces las cosas suceden precisamente porque no nos sabemos amar, no nos sabemos amar ni valorar en el buen sentido, sin egos, natural como somos, con nuestra esencia. Por lo tanto, no podemos entonces ver eso en el otro ser humano, porque no lo reconocemos en nosotros mismos. Pero precisamente ese es el papel, uno de los papeles sociales que tiene la literatura, uno de los papeles sociales grandes que tiene la poesía, donde se vuelcan sentimientos, emociones, muy comunes para todos y que todos hemos experimentado en algún momento de nuestra vida. Amor, desamor, congojas, tristezas, alegrías, entre muchas otras emociones implícitas en el ser humano. Yo pienso que sí, que va a haber una transformación que de hecho está ocurriendo. Si respondo a tu pregunta, Sí, sí, no, perfectamente. Y eso me hace recordar o me lleva a pensar en una obra y en una persona, ¿no? El caso, por ejemplo, de la fabulosa obra del Principito, que aborda justamente es eso, ¿no? La esencia del ser humano. Y lo otro, ¿no? La expresión que usaba con mucha frecuencia este cantautor, filósofo argentino Facundo Cabral, ¿no? El problema del mundo actual es que lo malo y el ruido, lo malo hace más ruido que lo bueno, ¿no? Pero hay tantas personas, hay tanta gente, generalizando y usando el término, en el mundo haciendo cosas buenas que quizás no se ven, pero que sí van transformando vida. Y entiendo que a través de tu obra, quien la lee, quien se acerque a ella, logra, debe captar ese mensaje. ¿Dónde puede conseguirse entonces la obra? Si yo quiero acceder a la obra El alma de las cosas, ¿cómo puedo tener acceso a ella y cómo puedo ponerme en contacto con María Salomé para si deseo conversar, si deseo que me oriente en algún aspecto o simplemente compartir algunas ideas? bueno, el alma de las cosas está disponible en Amazon, la plataforma Amazon. eh, la pueden pedir, pero también a la hora de pedir deben decir el autor, porque creo que coincidió con otro libro que tiene un título, si no es igual es parecido, ¿ve? Entonces, es pedir El alma de las cosas de la escritora cubana María Salomé Pérez Gómez. Muy fácil. De todas maneras, yo puedo dejar después en el libro de la Feria del Libro Ecuador el link para que puedan acceder y no haya ningún tipo de pérdida, ¿no? Para encontrarlo. Perfecto. También hay otras, Ujú. sí, hay otras obras mías que fueron publicadas por Laia Editora y por una editorial argentina. El poemario infantil fue publicado por una editorial argentina, Comedia Digital, Colecciones Penélope, que también puedo dejarle el link. Y el libro Atrapasueños, que está editado por la editora. También puedo dejar el link y el acceso es totalmente, lo pueden bajar, acceder y tenerlo de manera digital y es gratuito. Qué bueno y qué bueno saber que en el mundo de las letras hay un, yo no diría que un renacimiento, hay una revitalización, a mi juicio, de todo lo que tiene que ver con la buena escritura. Y si algo tenemos en contra nosotros, María Salomé, en esta feria virtual, en la primera feria virtual de escritores del colectivo literario Letras Infinitas, es el tiempo. Y el tiempo nos cae encima y nos indica que ya no nos queda, no disponemos de mucho para poder continuar. Entonces queremos escuchar tu saludo final, tu despedida para
toda nuestra audiencia, agradeciéndote que nos estés acompañando en el día de hoy. Formas parte también del colectivo literario en diferentes actividades que hacemos, pero queremos es eso, escuchar tu mensaje final y agradecerte inmensamente que nos estés acompañando en el día de hoy. Bueno, Rafael, la agradecida soy yo por la invitación, por poder estar, por poder conversar y dejar ese pedacito de alma en las letras y compartirlo. Entonces, yo envío un saludo inmenso a todos los escritores, a los que están presentes en la feria, a los que escuchan detrás de los videos y bueno, de manera general al mundo, porque a través de YouTube estos videos son multiplicados y vistos en muchas partes. Que sí, que la escritura o la literatura es una forma de hacer el bien, es una forma de cambio. Y en primer lugar, cuando hacemos literatura, escribimos, el que cambia, empieza a cambiar para bien es el propio escritor, que se pone en función de su semejante, de servir a través de las letras, de ser entendido, de ser comprendido y llevar un mensaje a través de su literatura. Entonces, muy complacida, un abrazo virtual para todos, especialmente para ti, para el colectivo de Letras Infinitas, y soy infinitamente feliz de poder haber estado. Muchas gracias. Bueno, queridos amigos, de esta manera entonces hemos tenido la grata oportunidad y la satisfacción de compartir con una extraordinaria escritora que nos brinda la oportunidad de conocer que el alma de las cosas la debemos ver también nosotros en todo momento. Como siempre decimos, seguimos nosotros compartiendo las buenas letras en esta primera feria virtual de escritores del colectivo literario Letras Infinitas. Disfruten la vida, pásenla bien.